Hola, soy Julián, esto es el lector de Shakespeare y hoy vamos a ver Why Veganism Matters de Gary Francione o ¿Por qué el veganismo importa? Un libro, la verdad que me gustó mucho, cortito, en inglés, fácil de leer. Acá no se consigue obras de este autor. Este es otro libro que compré en Shakespeare, como se ve ahí en el Tumblr. Eh, y este autor es bastante contemporáneo, está vivo, no es ningún filósofo del 1800, lo cual lo hace bastante ameno a la lectura. He leído cosas por ejemplo, de Kant, que yo no entendí nada casi. Un libro que tengo por ahí, pero bueno, este libro es muy fácil de leer, la verdad. Mismo en inglés. Y me gustó mucho. Como se puede ver, trata sobre el veganismo y por qué importa considerarlos moralmente a los animales, que de ahora en más podemos decir animales, pero la diferencia desde la base es no arrancar con una división humano-animal, sino animal-humano, porque somos animales, y animal no humano. Es decir, ya desde entrada, semánticamente, con la palabra nos diferenciamos del resto de las especies como si fuésemos realmente distintos, pero no dejamos de ser otra especie de animales. Pero bueno, bien, para no irnos de tema, este libro me gustó mucho. Yo soy vegano hace 7 años. Esto lo estoy grabando en noviembre de 2025. Más de 7 años entonces. He evolucionado en lo que se refiere a lo que el veganismo importa, en cuanto a conceptos, qué es de verdad el veganismo y qué no. Eh, y eso es lo bueno porque he leído distintos autores con los cuales hoy ya no estoy de acuerdo. Al principio sí, cuando me llegó esa información dije, wow, esto está bueno. Son autores que vamos a tratar ahora en este video. Pero hoy lo más que me, que me resuena a mí es, por ejemplo, este autor. Gary Francione arranca aclarando que este libro no se dirige a las personas que no son veganas, pero que ni siquiera les interesa considerar al resto de los animales eh, moralmente, sino que este libro va dirigido a las personas que no son veganas, pero que al menos ya los consideran, moralmente hablando, se interesan por ellos, pero no son veganos aún. Entonces este libro más que nada va dirigido a ellos. Mi video puede ir dirigido a cualquiera que lo quiera ver, así que eso no hay un problema. Arranca explicando la diferencia entre lo que es humano y persona. Eso está bueno porque en la cultura cotidiana es como si fuese un sinónimo, humano y persona, pero en realidad no lo es. Humano es, somos una especie de humanos. Es más, no somos, en realidad hoy el Homo sapiens es el único que queda, pero hubo un momento en la historia que compartimos este planeta con otras especies de humanos. Eso lo explica bien el libro de Harari, Sapiens. Cosas que uno no aprende bien en el colegio. Bueno, Harari lo explicaba muy bien. Es decir, no fuimos la única especie humana, hubo otras. Hoy somos la única,
pero no es lo mismo que persona. Todos los humanos son personas, pero puede haber una excepción a la regla, que es que un humano esté, por ejemplo, en estado vegetal. Ahí ya, moralmente hablando, ojo, moralmente hablando, no, no legalmente ni de otro concepto, sino moralmente, una persona que esté en estado vegetal ya no sería considerado persona. Estaría al nivel de una cosa, de una planta. Por eso un estado vegetal. Y los animales no humanos, de ahora más para simplificar el término, digamos animales, se entiende. Moralmente hablando, son personas. Entonces, es bueno aclarar eso, porque ya uno de entrada, si no está familiarizado con esto, lo tiene muy arraigado desde chico y dice, es verdad eso, tiene sentido, no es intercambiable humano-persona. Por algo son dos términos que explican dos cosas distintas. Después, bueno, sigue con la explicación de que los animales, ¿no? No solo valoran no sufrir, como cualquier ser humano, sino que también valoran su vida. Nosotros no nos podemos meter en la cabeza de otro animal, pero como también no nos podemos meter en la mente de otro humano. Solo sabemos cómo es sufrir o tener ciertas emociones, pensamientos en nosotros mismos, en nuestra propia cabeza. No nos imaginamos cómo puede llegar a ser esa misma emoción en otro, pero quizás, y eso no lo vamos a saber, el otro la viva de una manera distinta, a nivel incluso físico y mental. Con los animales es lo mismo. Podemos suponer, pero hasta ahí. Entonces, el animal también valora su vida de una manera subjetiva. No sabemos en qué grado, pero no importa, la valora. Hace valoraciones subjetivas de las experiencias que vive, ¿no? Sin importar el grado evolutivo o de inteligencia al que haya llegado. Así como un niño humano de corta edad que no tiene mucha conciencia de su entorno, valora igualmente no solo no sufrir, sino, por ejemplo, su vida de alguna manera. Desde hace bastante, bueno, que hay leyes anticrueldad hacia los animales. Ya estamos ahí en el tema legal. Y bueno, no hay, por ejemplo, leyes anticrueldad hacia las cosas, hacia las plantas. Se reconoce de alguna manera, de manera cultural en general, que los animales no son ni cosas, pero no se les da el título de persona. Es como si hubiese una especie de tercer categoría que se podría llamar, o Gary Francione en realidad lo llama él, cuasi persona. Una tercer categoría que en realidad no existe. Una tercer categoría que se podría equivaler a la esclavitud humana. El ejemplo más claro, bueno, de la esclavitud fue con, no sé, por ejemplo, africanos llevados al continente americano, comprados para trabajos forzados, etc. La esclavitud pero no solo, el ejemplo siempre más notorio es el de Estados Unidos, en los estados sureños, pero esclavitud de ese estilo hubo
todos los países, supongo, o en la mayoría, lamentablemente. Y el esclavo humano también fue delegado a un nivel de cuasi persona, que en realidad es un nivel que no existe. Eh, si uno lo mira desde la ética, o uno es una cosa o uno es una persona. Siempre hablando desde la ética barra moral. Eh, pero bueno, eso está muy interesante, eso es más que nada en la introducción y después nos lleva al tema del verdadero problema, que es el antropocentrismo. Esa es la verdadera causa de generar esta tercera categoría. Nuestra creencia de que el humano, por ser humano, tiene cualidades superiores al resto de las especies que lo hacen especial y que lo protegen entonces, y lo tienen que proteger, más que a otros. Es como que si fuésemos pájaros, dijéramos, porque somos pájaros y podemos volar, somos superiores al resto. Es como si fuésemos ballenas y dijéramos, como somos ballenas y podemos nadar y sumergirnos mucho tiempo sin aguantando la respiración, somos mejores que el resto, etcétera. Así es con el humano, no hay nada, en realidad, mismo la inteligencia, que nos separe, moralmente hablando, en esa categoría de persona, ¿no? Y no persona, persona y cosa, que nos separe del resto de las especies. Y acá Gary Francione lo que él explica, a diferencia de otros filósofos, es que en realidad lo que importa a nivel de derecho es el derecho a no ser considerado propiedad, es decir, no ser tratado por el otro como propiedad. Si uno es propiedad, como un esclavo, no tiene sentido hablar de otros derechos, ¿no? que le sigan. Si uno, por ejemplo, los esclavos, en la época de la esclavitud, por ejemplo, puede ser en Estados Unidos, lo que sea, eh, si todavía estaban siendo esclavos, ¿no? Pero podían tener derecho a una casa o derecho a voto, en realidad al ser esclavos no podían tener en realidad ni derecho a voto, ni derecho a tener una casa, ni derecho en realidad a casi nada. Y entonces lo que más importa para empezar a hablar moralmente es el derecho a no ser propiedad, pero no desde el ámbito legal como propiedad, sino desde el ámbito moral. Y hay que remarcarlo eso, porque se genera como una confusión también. Y después pasa a explicar lo que es la definición del veganismo. Es el rechazo a la explotación de los animales, utilización barra explotación por parte del ser humano. Eso no quiere decir, por ejemplo, que debamos interceder entre cosas que veamos como negativas, que pasen con animales entre animales, digamos, que no están sujetos a, a la opresión del humano. Es decir, se cree que uno de los tantos mitos es que el veganismo, por ejemplo, busca controlar a todos los animales, incluso los animales silvestres que están en su hábitat común, libres, o defender a un herbívoro del ataque de un carnívoro. No, no nos debemos meter nosotros en la vida de los que no están siendo explotados por nosotros, sino lo que el veganismo busca, nada más, es cortar de lleno con la explotación por parte del humano
a los animales que están siendo afectados, ¿no? Pero mirarlos a todos, a todas las especies, moralmente hablando, con un solo criterio, que es el que, si los consideramos personas, entonces hay que respetarlos. Respetarlos es, obviamente, no utilizarlos como un medio para un fin, sería como alimento, como vestimenta, como diversión, como investigación con el fin de encontrar una cura. Podemos utilizar, por ejemplo, a alguien como un medio para un fin, y no estaría mal, en el caso de que nos den su consentimiento y que esa persona sea una persona adulta, lo que se dice un agente moral, y no un paciente moral. Un paciente moral sería un niño, alguien con problemas cognitivos, los animales no humanos, los animales, por ejemplo. Y no estaría mal, es por ejemplo llamar a un plomero para que nos arregle un problema en la cocina, ¿no? Utilizamos al plomero como un medio para un fin, y él nos utiliza a nosotros como un medio para ganarse la vida. No está mal, es de común acuerdo. El problema, por ejemplo, en ese caso sería, si no nos gusta el trabajo que hizo, pegarle un tiro, y ese sería usarlo como otro medio para un fin que no está bien. Pero más que nada es esta la diferencia. Después, bueno, trata sobre... Yo voy leyendo mis apuntes, ¿eh? No lo tengo todo ordenado en la cabeza porque son muchas cosas. Es un libro que tiene mucha información. Yo ya sé del tema, no me aportó gran cosa. En realidad, ya leí un libro de Gary Francione que se llama Introducción a los derechos animales o algo así. No me gustó tanto porque ese libro se centraba más en los usos puntuales del humano con los animales, y horrible el libro. De manera innecesaria, la verdad. De ese sí aprendí cosas eh, que no sabía, pero no es necesario. Creo que este es un libro que Gary lo apuntó más desde un lado filosófico, y me parece como un buen apunte, un buen libro para hacer activismo educativo sin utilizar un medio violento, con imágenes, o se te vienen imágenes al leer cosas que son muy feas, y no es necesario. Pero en cambio este libro, si bien al final, en algún momento, algo habla de algún uso, la verdad que no, todo el libro se trata de explicar estos puntos que estoy contando. Después él explica, ya después de haber hablado de qué es el veganismo, lo que sería la participación directa e indirecta, porque ahí se va metiendo más con los mitos o ataques al veganismo. Participación directa es lo que tenemos que evitar nosotros, si queremos respetar, en este caso, a los demás animales. Y participación indirecta es lo que no podemos evitar, de lo que no podemos huir. Por ejemplo, alguien podría decir, pero el veganismo no tiene sentido porque no se puede ser 100% vegano, porque en todo hay quizás algún subproducto de origen animal. Lo cual, de que en todo hay un subproducto de origen animal, es cierto, o puede ser cierto, eh, pero lo que hay que evitar e informarse para poder no hacerlo es la participación directa. Es decir,
si compramos, acá se meten muchos ejemplos y capaz puede ser en el libro para alguien que no entienda mucho el tema, pienso que pueda ser medio confuso, pero bueno, depende de cada uno, ¿no? Por ejemplo, si yo voy a la verdulería, ¿no? A, a comprar unas verduras, unas frutas, y esa verdulería tiene vende productos de origen animal porque también en el fondo tiene una carnicería. Cuando lo que me pasaba bueno, en realidad casi toda verdulería tiene, no es solo verdulería, tiene parte de carnicería, etcétera. Eso es algo que uno no puede evitar. Eh, los productos que uno como vegano puede comprar, eh, en ese sentido da lo mismo comprarlo en Coto, en un supermercado, que en una verdulería, que en una dietética, que mismo las dietéticas, hay muchas cosas que están ¿no? testeadas en animales o tienen productos de origen animal, es decir, hay cosas que uno no puede evitar. Eh, Como por ejemplo el ejemplo que da en el libro es, con ese criterio tendríamos que no salir de casa y no caminar por el asfalto, porque el asfalto seguramente tiene eh, indirectamente productos de origen animal, incluso el plástico puede contener partículas, no podríamos tocar nada de plástico, lo cual se vuelve ridículo, impracticable y lamentablemente no podemos huir de todo, de toda participación indirecta. Como está tan industrializado y es tan barato eh, producir productos de origen animal, están por todos lados, los subproductos y todo lo que sobra, que, que bueno, hay muchas de esas cuestiones que son impracticables. Eh, pero la idea del video no es meterme en ejemplos puntuales. Ahí les dejo, si lo quieren leer, de verdad les interesa, léanlo el libro, eh, porque se mete más en ejemplos. Pero no es la idea mía. Después, por ejemplo, se refiere a lo que dice la Biblia, como que va atacando distintas, ¿no? Corrientes de anti-veganismo. Eh, Eso fue más divertido. Lo de la Biblia era así como sucintamente, yo no sabía. Supuestamente hasta que Adán y Eva medio que cometieron ese acto eh, de comer la manzana, ¿no? Eh, Dios había dicho que los animales humanos y no humanos estaban al mismo nivel, que todos iban a comer lo que creciera de la tierra, mismo los animales no humanos. Y bueno, después de que pasó lo que pasó con Adán y Eva, dijeron, bueno, ¿saben qué? Hagan lo que quieran, cómanse entre ustedes. Una cosa así. Eh, no sé, si a alguien le interesa, si alguien ya es vegano y está pensando en eso, bueno, capaz le sirve. A mí eso mucho no, las cuestiones bíblicas no, lo tomo como una nota de color, la verdad que no me interesa. ¿Qué más? Y después sí se mete más en otros filósofos, ya de antes, bueno, como el que hablé de Kant. Kant, que era un utilitarista que buscaba, o medía en realidad si algo era bueno o malo, dependiendo de la consecuencia, ¿no? de sus actos, o de ese acto, y a cuántas personas iban a estar afectadas. Si la mayoría, si a la mayoría le causaba un bien, bueno, eso en realidad era algo bueno. Si a la mayoría le causaba un mal, bueno, entonces ese acto era malo. Eso es así a simples rasgos el utilitarismo, pero Kant, por ejemplo, era alguien que Francione explica que
por ejemplo, era alguien que se refería al humano como hombre. Hoy se sigue utilizando, a mí no me gusta nada eso. Como decir, el hombre llegó a la luna. Como muy en detrimento de la mujer. Y Kant era alguien que no consideraba moralmente a la mujer como en el mismo escalón que el hombre. Entonces, bueno, ya da una pauta un poco, ¿no? De cómo sigue toda la línea de pensamiento de Kant. Hubo otros filósofos, a medida que fue pasando el tiempo, que empezaron a incluir a los animales moralmente, como Jeremy Bentham o John Locke, pero nunca como Gary Francione. Y ya más actual, más en la época actual, se centra en Peter Singer y Tom Regan, debe ser que se pronuncia. Ya son más de la época moderna. Peter Singer, yo no sé de Tom Regan, deben estar los dos vivos. Pero Peter Singer sé que es alguien bastante grande. Y uno de los primeros libros que yo leí en cuanto a derechos animales así, era de él. Y en ese momento, cuando arranqué, ¿no? Y en ese momento dije, qué bueno, yo no tenía otra información, la verdad. En parte por eso también este video está bueno, ¿no? Si hay alguien que en algún momento busca info, bueno, ojalá que este video te sirva. Y en ese momento yo pensé que me sirvió. En ese momento dije, qué bueno. Él planteaba a Peter Singer un veganismo en cuanto a la practicidad. Por ejemplo, que estaba bien. Era mejor, por ejemplo, que alguien comiera vegano, por así decirlo, los lunes y el resto no, eh, que lo contrario, ¿no? Que todos los días comiera animales todo el tiempo, ¿no? Y yo pensaba, bueno, tiene razón porque al menos hay que hacer algo. El tema es cuando me encontré con este tipo de información, no dudé un segundo en entender que lo que me estaban planteando acá y lo que me estaban planteando acá era lo correcto y que lo que me estaba planteando Peter Singer estaba mal. El problema, porque Peter Singer tiene un montón de fallas en cuanto a este tema, el problema es que la gente que arrancó capaz con Peter Singer o con otros que sean de similar pensamiento y se enfrentan con estos argumentos válidos, sólidos, sigan pensando igual, sigan defendiendo a rajatabla lo que proclama personas como Singer. Ese es el problema. Yo no tuve, repito, problema en cambiar mi manera de pensar, pero varias veces antes de ser vegano fui vegetariano, que no tiene nada que ver. Vegetariano ahí sí es algo relacionado a la comida. Veganismo otra vez decimos que no es ni una filosofía de vida, ni un estilo de vida, ni, ni una elección que no se pueda demandarle al otro. Vegetarianismo es realmente un tipo de alimentación. Si bien en mi caso particular, cuando era vegetariano, que lo fui bastante, eh, el origen no fue ni por salud, medio ambiente, nada, fue por los animales. Yo pensé que estaba haciendo las cosas bien por los animales y en ese momento, bueno, no, era la época que arrancaba Facebook, no había mucha info dando vueltas. Y no tenía de dónde informarme, pero bueno, en el momento es como empecé. Eh, y acá estoy. Entonces, creo que no me arrepiento de las decisiones que fui tomando. Fue una evolución, fue un progreso. Pero bueno, repito, el problema es la gente que ante la data cruda no quiere cambiar. Esa disonancia cognitiva que saben que están haciendo algo mal, que no cuadra
lo que lo que están haciendo con lo que están pensando o sus valores, e igual oídos sordos y sigamos para adelante. Entonces, ese es el problema al final de la mayoría de la sociedad. Bueno, y metiéndonos más de lleno en Singer y Tom Regan, básicamente ellos dos, más o menos, plantean que para que los animales en realidad sean considerados a nivel de personas, tienen que ser lo más parecidos a los humanos que se pueda. Por eso, por ejemplo, Peter Singer considera a ciertas especies como elefantes o ballenas, algunos primates como de consideración moral, ya sea porque tienen más habilidades cognitivas o puedan pasar el test, no digo las ballenas, pero no lo sé, pero el test del autorreconocerse en un espejo, ese tipo de cosas. Y Regan más o menos que también se diferencia Regan de lo que piensa Singer de todas maneras, pero ambos igualmente fallan al tener problemas de lógica en lo que plantean en realidad. No, por ejemplo, Peter Singer no cree en derechos, no habla de derechos morales, no habla del derecho a no ser considerado como propiedad. Y bueno, falla mucho en cuestiones como, él dice de practicidad, como más de veganismo práctico. Y veganismo a él se refiere casi exclusivamente a la comida. Como si fuese una dieta. Si uno come sin carne los lunes, eso está bien. Y no hay que ser un fanático y ser vegano, extremista, todo el tiempo. Una cosa así. Entre otras cosas. La idea tampoco es ahondar mucho entre Singer, Regan y los demás filósofos. Pero el libro lo explica bien. Y la verdad que Gary expone cosas que yo no había visto de Peter Singer en el libro que yo leí, que escribió Peter Singer con Tobias Liniart, que yo no vi, pero que tampoco Singer las dijo en ese libro. Ojo. Pasa mucho con los políticos eso. Uno escucha capaz un discurso que dice, che, este tipo está bueno lo que dice en materia económica, por ejemplo, ¿no? Lo voy a votar. Y después te enterás que el tipo, no sé, era un machista, violento, etcétera, ¿no? Y vos decís, pero vos no lo contaste eso en tu discurso. Bueno, acá más o menos pasa algo con Peter Singer en el libro, como que hay muchas cosas que no dice y gracias a este libro me entero y digo, wow, qué loco, ¿no? La manera de pensar. Entonces, está bueno, la verdad, si uno viene del lado de Peter Singer, bueno, lean este libro porque lo tienen que leer. Lo tienen que leer y después sacar sus propias conclusiones, pero mínimamente léanlo. Porque aparte, por ejemplo, eso que dije, lo de la prueba del espejo, eso de, por ejemplo, pongo un gato y adelante un espejo y yo le hago así en la cabeza y el gato hace así porque se vio en el espejo, se vio identificado, como si eso fuese una prueba esencial para declararlo moralmente hablando como una persona o no. Eso habla más, eso es primero ridículo, ¿no? Suena como, me parece que suena como ridículo.
Y porque estoy pensando poner en el mismo ejemplo a un bebé humano que quizás no pase la prueba del espejo, entonces que no es una persona. Es ridículo. Y aparte, eh, me fui de tema acá, con lo del tema de la prueba del espejo. Claro, que eso en realidad lo que prueba es nuestra inhabilidad para entender a las otras especies. Gracias que nos podamos entender a nosotros mismos, pero de verdad hay muchas cosas que no sabemos de nosotros mismos, no individualmente solamente, sino a nivel de especie, de los humanos. ¿Cómo vamos a entender a otras especies y entender que quizás no se estarán reconociendo en un espejo, pero qué importa? Capaz dentro de ellos hay otras cosas que evidentemente no sabemos, no entendemos, ni nunca lo vamos a entender. Y, y la prueba del espejo es al final una idiotez. Eh, Siempre el que pone el estándar moral de, por ejemplo, el humano dice, no, para ser considerado como persona hay que cumplir con ciertos requisitos, como dicen Singer, Reagan. Siempre el que pone el estándar es el que termina ganando, es el que termina decidiendo, primero, que el que pone el estándar es persona. Pero después los que están por abajo nunca van a llegar al mismo nivel que el que pone el estándar. Como así las mujeres nunca van a llegar al nivel de los hombres y de los hombres blancos, moralmente en el sentido de estar incluidos, ¿no? En la sociedad. Siempre va a ser no, porque la mujer es débil, no, porque para ser considerada de verdad como por ejemplo en su momento era con derecho a voto, tiene que ser fuerte como el hombre, no sé, cosas así. Siempre el que pone el estándar va a buscar excusas, argumentos no válidos para seguir estando arriba y mirar a todos desde arriba hacia abajo. Y no tiene sentido. Eso es lo que pasa al final con las teorías de Singer y Tom Reagan. Tom Reagan arranca igual diferenciándose de Singer y al principio uno lo lee y dice, no está mal, pero pone, por ejemplo, un ejemplo de si uno en una situación como extrema, rara, donde uno se encuentra en una balsa en el medio del océano con un perro y la balsa solo soporta a uno de los dos, o supongamos que son tres, ¿no? Dos humanos y un perro. Y uno como humano, ponete en el ejemplo de uno de los dos humanos, uno elegiría tirar por la borda a uno de los dos, el humano o el perro. Bueno, siempre, según Reagan, hay que elegir al perro, porque el humano tiene más posibilidades en el futuro de cumplir sus deseos, que son más abstractos, con más potencial que los del perro. Entonces habría que tirar siempre, sacrificar siempre al perro, incluso si fuesen 1.000.000 de perros contra un humano. Bueno, eso no solo que es un caso, siempre se buscan casos extremos, raros, sino que está mal. Pero ahí es cuando Reagan empieza como a tener inconsistencias con las cosas que dice, y al final, para que el video no se haga tan largo, lo único que importa para considerarlos moralmente como personas es que tengan sintiencia, nada más. No que aparte de la sintiencia, es decir, de que haya una conciencia, una mente que se autoperciba, ¿no? De que valore su vida sin importar el grado de valoración, sino que la valore, punto. Eh, Ellos buscan más características que se demandan para poder
ser calificados como personas. Aparte de la sintiencia, tienen que ser lo más parecidos a los humanos posible. Y volvemos al tema de que quien impone el estándar es el que decide qué reglas. Y acá esto no es como algo que el humano crea a la ética. La ética se descubre como la gravedad, es decir, no es algo que sea subjetivo a, no sé, a la cultura. Bueno, la ética en África es de una manera y en el sudeste asiático de otra. No. Así como la gravedad es igual para todos nosotros, bueno, la ética, la moral lo mismo. Y esto no escapa a estas reglas y al final lo único que importa para que sean considerados como personas es que no es que tengan una mente lo más humana posible, sino que tengan mente, que tengan una conciencia, a diferencia de las plantas que no la tienen. Y después, bueno, se mete más ya contra las organizaciones que están a favor o luchan por los animales, según esas organizaciones, eh, pero que al final no ayudan en nada y están mal también. Por ejemplo, no sé, campañas como monotemáticas de salvemos a las ballenas o paremos las peleas de galgos o de gallos, depende del país que se hable, o lo que sea, dejemos, basta de matanza permitir la caza de leones en África, no sé. Son campañas monotemáticas que eh, están diciendo desde otro, o sea, en contrapartida están diciendo matar leones, por ejemplo, está mal, pero si matan los turistas mejor a unos coatíes o algún roedor más pequeño, eso está bien, es más aceptable. Como que hay grados de moralidad, ¿no? Y dan a entender otros mensajes que no están bien. Eh, y al final, estas organizaciones, por no promover el, el mensaje, el único mensaje que importa, que es que a los animales no hay que tratarlos como propiedad, porque no son propiedad, no, no están a nuestra merced. Moralmente hablando, somos todos personas, ¿no? Y no podemos utilizar a otro como un medio para nuestro fin. Las organizaciones que luchan por, en teoría, salvar a los animales, en realidad no están promoviendo veganismo, ni la defensa de los derechos animales como tal, y al final terminan como transando con la misma industria, por ejemplo, agroganadera o la que puntualmente explote a los animales, buscando, por ejemplo, atacar un punto muy débil, muy débil de esa industria. Hacen una campaña puntual, monotemática, de agrandemos las jaulas de tal animal, ¿no? Entonces, capaz a la industria eso no económicamente no le afecte tanto, diga, ok, las agrandamos un poco, ese cambio demora un montón de tiempo, no es instantáneo. Las organizaciones animalistas reclaman la victoria diciendo, ¿vieron? Hubo un triunfo, los animales ahora están mejor. La gente que apoya a esas organizaciones dona su dinero, financian a esas organizaciones que juntan billones en realidad de dólares, y la industria que explota a los animales no se ve impactada de ninguna manera. Es más, en conjunto con las organizaciones animalistas, la industria que explota a los animales encuentra maneras más eficientes y eficaces de explotar esos animales. ¿Y qué pasa con el consumidor final?
se siente bien consigo mismo por encontrar una manera que los explote, pero más humanamente, entre comillas, como huevos de gallinas felices o carne de vaca de pastura libre, qué sé yo, una cosa así. O de in vitro, carne in vitro, etcétera, ¿no? Entonces, todas estas organizaciones al final lo que promueven está mal. Les hacen más daño a los animales que lo que hacen de bien, que es poco. Hasta ahora no está demostrado que se hayan hecho las cosas bien desde las organizaciones que intentan, en teoría, proteger los derechos animales. Entonces, y está a la vista en realidad. Y como la gente que piensa como Gary Francione, hay pocos, la verdad que no se ve ese cambio que realmente se necesita para que los animales puedan por fin ser libres de la explotación nuestra. Seguirán sufriendo en sus hábitats naturales, seguirán muriendo y quizás de maneras horribles ante nuestros ojos, pero en libertad y sin nuestra participación. Va a llegar un momento en el que, y ojalá así sea, que, que no haya más mascotas, ¿no? Eh, que, que estén siendo creadas por la industria perpetuamente, ¿no? Como productos que la gente después compra para tenerlos como una especie de propiedad y no sé, el perro que defiende la entrada de la casa o el gato que sirve para como una especie de peluche. Eh, Ojo, yo adoptamos dos gatos cuando éramos vegetarianos, antes de ser veganos, y bueno, eh, cuando ellos no estén más, no adoptaré gatos al menos porque no. Ya eso, bueno, implica alimentarlos, al menos en Argentina. En otros países hay posibilidades, no otras, hay una posibilidad de alimentarnos de forma vegana, pero en Argentina no. Y eso que busqué y no hay. Hoy, noviembre de 2025. Así que después de ellos no volvería a adoptar gatos, pero quizás perro. Gary Francione, bueno, explica que la idea es que no haya más animales que se utilicen como mascotas o animales de compañía, lo que sea, y que terminen siendo todos libres, ¿no? de nuestra utilización de la manera que sea. Pero que, por ejemplo, hoy los animales que ya están domesticados y quizás vagan por las calles sin hogar, lo que está bueno hacer es adoptarlos. Si los podemos criar de una manera que no vaya en contra de la ética. Eso, bueno, puntualmente, él no se mete en este libro con eso, con el tema de la comida, si se puede alimentar a un perro o a un gato de manera vegana. Así que me voy a abstener a lo que dice el libro. Pero el humano crea tantas situaciones que involucran a los animales que después hay problemas de los cuales es muy difícil salir. Eh, y es una lástima. Necesitamos realmente que haya mucha gente, una cantidad considerable de personas veganas que entiendan al veganismo de esta manera. Porque yo entiendo que hay personas veganas que puedan quizás estar del lado de lo que dice Peter Singer y otros filósofos, pero bueno, no es el camino correcto
y está a la vista que no trae los resultados que todos queremos, que es la emancipación de los animales en realidad. Y por último y para terminar, ya en el final del libro se mete en el tema de la eutanasia, tema también controversial. No estoy de acuerdo con todo lo que dice Francione de todas maneras, ojo. Eh, pero por ejemplo, Gary dice que no está mal aplicar la eutanasia a un animal si no hay otra manera de aliviarle el dolor en un caso extremo de una enfermedad terminal o un accidente brusco que atente contra su vida y bueno, acelerar el proceso quizás de una manera lo menos dolorosa posible. No sé, yo siempre voy a pensar particularmente que tanto en animales o humanos, eh, quién sabe, ¿no? Y si siempre está esa posibilidad de, y si lo matás, pero, y si no lo hubieses matado, quizás había una mínima chance de que esa persona hubiese salido de ese estado y hubiese podido seguir con su vida, no de la manera que la tenía antes, pero al menos tener una vida. eh, es como que me lleva el pensamiento, ¿no?, a la conclusión de quiénes somos nosotros para acelerar ese proceso. Podemos hacer, y no está mal, aliviar el dolor, pero de ahí a acelerar el proceso a la muerte, yo al menos no lo comparto. Pero bueno, eh, sé que son temas más complejos aún. En eso no estoy de acuerdo con Francione, por ejemplo, pero lo que, y para cerrar el video, lo que pienso es que igual uno tiene en general que estar más, ser más humilde a la hora de declarar lo que se piensa. Yo, particularmente, si no tengo una postura, la verdad, realmente definida en cuanto a un tema, digo, no sé. La verdad, no lo sé. No sé si esto está bien o mal, no lo sé. Y hay cosas que realmente, mismo dentro de casos puntuales que se refieren al veganismo y derechos animales, no lo sé. Eh, y leo o escucho a varias personas ya veganas que hablan desde el francionismo como sabiéndolo todo. Y la falta de humildad hace que se descrea un poco, al menos, lo que esa persona dice. Porque hay que desconfiar, para mí, de las personas que quizás o dicen saberlo todo, o mediante la forma en que dicen las cosas, parecerían expresar que lo saben todo. Entonces, yo aclaro, hay cosas que no sé. La verdad no lo sé. Hay muchas cosas a mí que me hacen ruido y no encuentro la respuesta. No sé si hay cosas que hago que no sé si están bien o mal. Eh, Francamente, el tema de tener hay que estar durmiendo, a, a estos gatitos que tenemos como familia, como yo los considero mis hijos. Eh, Me plantea a mí interrogantes que las respuestas son no lo sé. Y entonces digo, bueno, creo que está bueno también esa humildad y estaría bueno que si ustedes del otro lado no son veganos o son veganos y también llegan ese tipo de personas que no sé si están al nivel de Francione hoy por hoy, como personas a las que uno puede recurrir para valerse y nutrirse de información. Ojalá que esas personas a las que recurrimos
tengan un toque de humildad y haya cosas que se digan, bueno, esto no lo sé, y eso me inspira más confianza que el que dice esto es así y es así. No creo que desde la época de Kant, hace 200 años, pasando por muchos filósofos, incluso antes de Kant, el tema de la consideración moral de los animales se viene hablando y considerando desde hace un montón en realidad. No creo que hoy, 2025, hayamos llegado a el completo entendimiento de todo lo que conlleva este problema. Entonces, creo que hay obligatoriamente que decir, hay cosas que no, no lo sé. Entonces, mirando a mi hijo, a mi gatito, digo, bueno, espero que les haya gustado este video. La verdad que es un libro que me encantó, muy lindo. Y ojalá del otro lado te haya despertado algo, te haya aportado algo y mires a los animales de otra manera. Nos vemos en la próxima reseña.